Hay un texto del apóstol Pablo y no es que voy a predicar de él en esta mañana, solo lo voy a mencionar como introducción al mensaje, que me impacta mucho. Y es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: yo no he venido a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con Espíritu Santo y poder. Hermanos, se supone que el evangelio de Jesucristo es un evangelio que se predica con poder, para transformar vidas, poder para levantar a los enfermos, poder para echar fuera a los demonios. Pero parece que nosotros hemos cambiado el mensaje del evangelio y en este tiempo más bien nos gusta buscar palabras persuasivas de humana sabiduría. Y admiramos muchísimo las prédicas fundamentadas en el intelecto, y admiramos muchísimo las prédicas fundamentadas en un conocimiento, y ustedes saben que uno de nuestros valores es el conocimiento, pero nunca debemos de cambiar el conocimiento por el Espíritu Santo y el poder. Y el apóstol Pablo lo dice así: yo no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con Espíritu Santo y poder. Y también el apóstol Pablo dice: para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos el poder de Dios. El Señor Jesucristo manifestó su poder. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia que se conozca por el poder y por la autoridad que tiene, hermanos. Pero nosotros a veces menospreciamos lo que la Escritura dice y nos gusta mucho que nuestra mente y nuestro intelecto se llene, pero no nos gusta o creemos que no es necesario el poder. ¿Cuántos de ustedes saben que es muy necesario el poder de Dios? Algo que me llama mucho la atención, y lo compartía un día de estos con un matrimonio que no conoce de Cristo, pero creo que ya conoce, porque ya nosotros le presentamos el evangelio de Cristo y quieren venir el próximo domingo aquí a la iglesia y quieren que tengamos una relación para seguir conociendo de Cristo. Y yo les hablaba. Ellos nos buscaron a nosotros para que les ayudáramos, hermanos, porque siendo una familia que no conoce nada de Jesús, que no está involucrada en religión para nada, ni en iglesia, tienen una bebé de 3 años y la bebé empezó a presentar manifestaciones demoníacas. Para ellos era espeluznante que aquella bebé tan preciosa, que es como para meterla en un casting, ¿verdad? Una muñeca de 3 años. Ella es hija de un hombre blanco con los ojos claros y de una mujer negra de raza, mulata, de Limón. Entonces salió un ángel negro, hermanos. Mira qué cosa más preciosa. Y esa bebé así tan finita, tan preciosa, empezó a tener unas manifestaciones tremendas donde ellos dijeron: tenemos que buscar ayuda. Estaban muy asustados, hermanos. Y yo les presentaba a ellos la palabra de Dios, el versículo aquel de San Marcos capítulo 16, donde el Señor dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Y cuáles son las señales que seguirán a los que creen? Dice: en mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas, hermanos? Esa es una señal que va detrás de nosotros. Ni siquiera es algo que nosotros procuramos, porque cuando dice seguirán, es que vienen detrás. Dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dijo en ese versículo que el único que tiene autoridad para echar a los demonios donde quiera que estén es la iglesia de Cristo. Nosotros, como iglesia de Cristo, no podemos estar en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces usted podría tener su grupo, su círculo, su congregación, pero las palabras de Jesús, Él dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Hermano, cuando usted verdaderamente cree en Jesucristo, usted ni siquiera tiene que llamar a un pastor o a un anciano para echar fuera a un demonio. Los demonios van a manifestarse cuando usted esté ahí. Y eso va a ser una señal que lo va a seguir a usted. Lo que sucede es que algunos no creen en lo que creen. Entonces usted dirá, qué raro, pero ¿por qué a mí nunca se me ha manifestado un demonio? Solo ni los que tiene adentro se le han manifestado. ¿Por qué? Son señales que siguen a los que creen. Y el Señor Jesucristo también dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. ¿Cuántos creen en la sanidad divina? Hermanos, yo creo totalmente, ciegamente, creo en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo en el hablar en lenguas, yo creo en el echar fuera demonios y yo creo en la sanidad divina. Y podría predicar este mensaje aunque estuvieran aquí sentados todos los teólogos que no creen. ¿Me entienden? Porque yo creo en el evangelio sencillo. Hay una canción de Santiago Benavides que habla del evangelio sencillo, de la fe sencilla. Ese Jesucristo que comía con los pobres, ese Jesucristo que se topaba a la gente necesitada en la calle y sentía compasión por esas personas, hermanos. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Y yo le quiero preguntar en esta noche, en esta mañana, y quiero que usted se lo pregunte, y quiero que usted se lo cuestione, y quiero que usted se analice. Si a usted le hubiera tocado vivir hace 2000 años allá en Israel, cuando Jesús vino, ¿de qué grupo sería usted? ¿De cuál? Porque estaban los escribas. Los escribas eran aquellos, los copistas, que se sabían el Pentateuco de memoria. Si no les faltaba ni una tilde, ni una coma, ni una jota. Esa gente había sido entrenada para escribir montones de veces la ley de memoria sin equivocarse ni en un punto, ni en una coma, ni en una tilde. Entonces ellos conocían la palabra profundamente, de memoria. Estaban los fariseos, que era un partido religioso. Los fariseos nacieron cuando en el tiempo del helenismo, de la cultura griega, quiso invadir a la cultura judía, y ellos dijeron, no, nosotros no podemos perder nuestra fe. Y entonces, por una buena intención de fortalecer su fe en el judaísmo y en la ley, ellos empezaron a ser más estrictos que Dios. Y por un temor a que Israel se contaminara con culturas paganas, entonces se pusieron más santos y más estrictos que Dios mismo. Ahí nació el fariseísmo. Y estaban también los saduceos, que era una gente que simpatizaba con los ricos. Los saduceos eran personas que no creían en la resurrección y simpatizaban con los más grandes de Israel. Y estaban los petunios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí voy yo. Estaban los soldados rasos. Estaba la gente común y corriente, hermanos. Estaba la gente necesitada. Estaba la gente que tenía fe, pero que habían experimentado que no eran capaces de guardar la ley. Y Jesús, cada vez que veía a esas personas, tenía una profunda compasión con ellos, porque Él vino por ellos y para ellos. Estaban los seguidores de Jesús, como Pedro, Santiago, Jacobo, Andrés, aquellos pecadores a los que Jesús les dijo, ven
y sígueme. Y dejando todo, le siguieron. Jesús tenía un grupo de discípulos, un grupo de seguidores. No solo tenía los 12, también tenía un grupo como más de 500 personas que le eran muy fieles, los que lo vieron subir después de la resurrección. Y también le seguían las multitudes como aquellos 5,000 a los que él alimentó. Pero yo le pregunto en esta mañana, hermanos, ¿de cuál grupo sería usted? Porque habían unos que aborrecían a Jesús y que lo aborrecieron hasta llevarlo a la cruz, hasta llevarlo a la muerte. Habían algunos que andaban detrás de él, pero no para seguirlo, sino para cazarlo, sino para pescarlo. Habían algunos que andaban detrás de él, pero que lo aborrecían, hermanos. Pregúntele al hermano que está a la par: hermano, ¿a cuál grupo pertenecería usted? Y habrían algunos ahí en Jerusalén que quizás oían hablar de Jesús, como Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Y Zaqueo quería conocer a Jesús, pero no quería que Jesús lo conociera a él. Igual que la mujer del flujo de sangre, que quería que Jesús la sanara, pero que no se diera cuenta quién era ella. Y Jesús, después de que la sanó, la hizo: bueno, está bien, yo la sano, pero venga, identifíquese. Ella quería pasar de incógnita. Pero habían unos como Pedro, como las mujeres, como María, a la que él se le apareció de primero en la resurrección, como las mujeres que le servían, que estaban dispuestos a darlo todo por él, que creían en lo que creían y que lo seguían realmente de cerca. ¿A dónde estaría usted, hermano? ¿En cuál grupo? ¿De qué grupo sería? ¿Qué habría escogido? Lo hubiera conocido Jesús como decir: venga acá, Rebeca, vaya, tráigame un vaso de agua. ¿Cuántas veces seguro Jesús mandó, como cuando mandó a Pedro y a Juan a que le prepararan todo para la Santa Cena? Vaya, prepáreme todo para la Santa Cena. Vaya, tráigame en el burro, el pollino. Vaya, dígale que el Señor lo necesita. ¿Habría contado el Señor con nosotros? De verdad les veo cara así como de... ni siquiera sé en qué grupo estarían. ¿Habría podido el Señor contar con nosotros, hermano? Usted hubiera, si Jesús, si se le hubiera permitido, hermanos, nosotros decimos qué ganas de haber estado ahí, pero yo le digo una cosa: qué dicha que no estuvimos ahí, ¿verdad? Qué dicha. Porque ahora usted puede serle a él totalmente indiferente y decir que usted es un seguidor de él. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo decir soy seguidor de Jesús era meterse en severos problemas. ¿Por qué? Porque los principales sacerdotes, porque los ancianos, porque los conocedores de la ley estaban en contra de Jesús, porque ellos nunca habían echado fuera un demonio, porque ellos apartaban de sí a los pecadores y no los querían cerca para que no los contaminaran. Y viene este que viene de arriba, que dice que viene de arriba, que dice que es el Hijo de Dios, y empieza a hacer una locura como echar fuera demonios, como sanar a los leprosos y como hacerse amigo de prostitutas y de ladrones. A veces nuestra religión no se parece tanto a nuestro Redentor, hermanos. Y como dijo aquel hombre: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Qué verdad. Vuelva a ver al hermano que está a la par, a ver si se le parece a Cristo. Hermanos, cuando ante el Evangelio de Jesucristo usted presenta antagonismo, usted debe de buscar ayuda espiritual. Porque si ante estas palabras usted siente que se revuelve, que siente odio, que siente rechazo, que su cara se pone rígida, probablemente dentro de usted
haya alguien antagónico, no a Katia Solano, porque yo no me predico a mí misma, alguien antagónico a Jesús de Nazaret. Y eso sí es un verdadero problema. Porque Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Porque Jesús dijo, o hacéis el árbol bueno y su fruto bueno, o hacéis el árbol malo y su fruto malo. Porque por sus frutos los conoceréis. Es que es muy bonita la religión. Y es muy lindo que usted pueda decir, no, yo puedo ser conocido por el lugar donde me congrego, puedo ser conocido por la música que escucho, puedo ser conocido por las emisoras que pongo en mi radio. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. O sea, por un carácter, una personalidad. Por eso. Por alguien que ha transformado tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de sentir, tu manera de expresar. Eso quiere decir, por sus frutos los conoceréis. Quiero que vaya conmigo al libro de San Juan. Primero vamos a ir un momentito al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. ¿Cuántos quieren escuchar las palabras de Jesús? Voy a decirle otra vez, ¿cuántos quieren escuchar las palabras de Jesús? Sí. Hermanos, el Señor dijo que si nosotros no habláramos, las piedras hablarían. Y ahora cuando estábamos en esa adoración tan gloriosa, el Señor me decía, ha sido solo una piedra que yo he levantado para hablar. Porque los hombres quieren hablar lo que a los hombres les gusta oír. Pero el Señor quiere hablar como Él dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El Señor lo que quiere que nosotros hablemos son las palabras que llevan a la vida eterna. Las palabras que te pueden salvar. Las palabras que te pueden sacar del infierno y meterte al cielo. Porque hay otra verdad, hermanos. A nadie le gusta el tema del infierno y no es ese el que vamos a tocar en esta noche. Pero hay una verdad. El predicador que más habló acerca del infierno y dio más detalles acerca del infierno fue Jesús. Digamos que el amor de Dios encarnado, que era Cristo, fue quien más habló de la realidad del infierno. La misma iglesia lo entregaría, lo perseguirían, no soportaría esas enseñanzas, no las soportaría, porque la Biblia dice que si usted quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Y Jesús dijo que tendríamos muchas bendiciones con persecuciones cuando predicamos este mensaje del reino de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 18 me encanta porque Jesús dice, ¿a qué vino Él? Este es el ministerio de Jesús. Por lo tanto, si es el ministerio de Jesús, es el ministerio de la iglesia de Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estas palabras las estaba leyendo Jesús en la sinagoga de Nazaret. Por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, vean qué ministerio más precioso. Ahora, ¿a quién venía Jesús entonces? Si ahí dice que es a darle buenas noticias a los pobres, quiere decir que Jesús no venía a buscar a darle buenas noticias a los ricos. A los ricos les venía a dar una mala noticia. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Dígame, ¿eso era una buena noticia o mala noticia para los ricos?
Mala noticia. Y cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Señor, yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Hermanos, si alguien viniera y nos dijera a nosotros que ha guardado todos los mandamientos desde su juventud, ¿qué haríamos nosotros? Diríamos: Dios lo bendiga, hermanito. ¿Qué hermano más correcto? Pero él quiso hacer una pregunta: ¿qué más me falta? Por andar preguntando más de la cuenta. Si hubiera ido para la casa, hubiera ido tranquilo. ¿Qué más me falta? Bueno, vaya, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Y venga, sígame. Y dice que ese joven rico se fue muy triste, pero que Jesús, mirándolo, lo amó. El Señor no lo rechazó, lo amó. Pero la verdad que las buenas noticias de Jesús, ¿para quién eran, hermanos? Para los pobres, a darle buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos, usted sabe, ¿quién le puede ayudar a un corazón quebrantado? ¿Cuántos de ustedes han tenido el corazón quebrantado? Levante la mano. Hoy, hermanos, no hay nada más doloroso. Quizás en esta mañana, en este lugar, hayan muchos corazones quebrantados, pero yo le doy la buena noticia. Ese es el ministerio de Jesús: ayudar a los que tienen el corazón quebrantado. ¿Por qué está quebrantado su corazón? A Él no le importa. A Él no le importa por qué está quebrantado su corazón. Nada más Él quiere decirle que Él vino a ayudarle a los que tienen un corazón hecho pedazos. ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hace la religión organizada ante los quebrantados de corazón, hermanos? No los quieren. ¿Cómo? Porque el Señor dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice: a pregonar libertad a los cautivos. Hermanos, cuánta cautividad hay en el corazón. Y es que es tremendo, porque el diablo no está de vacaciones en ninguna casa, en ninguna familia, en ningún corazón. El diablo vino para hurtar y matar y destruir, pero Jesús dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. No podemos satanizarlo todo, pero las desgracias tienen que ver, hermanos, con las tinieblas. ¿Cuántas familias, cuántos barrios, cuántas ciudades están, hermanos, totalmente contaminadas por las potestades de los infiernos? Usted ha visto la gente que no puede vivir en paz. Usted ha visto la gente que vive atormentada. Usted ha visto la gente que vive bajo el mismo techo, agarrados del pirucho unos con otros. Esas casas donde solo pleitos, solo problemas, solo gritos. Le aseguro, ahí es necesario ir a pregonar libertad a los cautivos, porque el que le encantan los conflictos es al diablo y a sus ángeles. Y Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos y dice: vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando usted le abre las puertas al evangelio de Jesús, entonces viene el año agradable del Señor. Que vamos a tener pruebas, que vamos a padecer persecuciones, que vamos a padecer aflicciones, sí, pero vamos a sufrir con gozo. Esto parece una contradicción, pero sí se puede, hermanos. Sí se puede sufrir con gozo. Y si usted no está sufriendo con gozo, es que está quitando la mirada del único lugar donde la tiene que tener. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y quiero en esta mañana que nos centremos en dos episodios de la vida de Jesús. Uno está en San Juan capítulo 5. Unos episodios que para mí son tremendamente enternecedores. ¿A cuánto les gusta la vida de Jesús, hermanos? Es apasionante. A mí me encanta el grupo Brotes de Olivo.
porque ellos tienen unos discos que son los evangelios y tienen el libro de San Juan cantado. Y anoche estaba Catalina acostada conmigo y estábamos las dos escuchando y se reía Catalina de mí. Es que ellos son muy buenos para la tecnología y uno está quedadísimo, ¿verdad, hermanos? Y entonces yo tengo los audífonos puestos creyendo que ella no está oyendo nada, pero no le he conectado a la tablet, no los he conectado, entonces yo estoy con los audífonos y ella está ahí y se ríe, dice: Katia, todos estamos oyendo lo que estás oyendo, ¿verdad? Yo, ay, mira, no lo conecté a la tabla. Ella se carcajeaba, ¿verdad? Porque según yo estaba oyendo esa música, pero no iba a interrumpir a nadie, ¿verdad? Pero solo tenía los audífonos guindando y estaba todo Chile, ¿verdad? Y entonces ella, donde oyó lo que yo estaba escuchando, se acostó conmigo. Y a mí me dejaba admirada que ella estaba escuchando algunas canciones por primera vez del libro de San Juan, como el pastor que se le perdió la oveja, como esta palabra que les voy a hablar hoy, la del paralítico de Betesda, del estanque de Betesda, y ella estaba así encantada de oír la palabra del Señor. Encantada, porque hermanos, los evangelios de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, las palabras de los evangelios son para enamorarse, son para conquistar nuestro corazón y son para enseñarnos las verdades de Jesús. En San Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda, este es el evangelio que Jesús vino a predicar y es el que yo quisiera que a nosotros como iglesia nos quede muy claro, hermanos, que nos quede muy claro. Dice San Juan capítulo 5, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué habían ahí, hermanos? Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces no es casualidad que Jesús anduviera exactamente por ahí, hermanos. No es casualidad, porque ahí estaba toda la gente con necesidad. Usted quiere saber dónde está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está donde está la necesidad. A veces nosotros nos preguntamos: ¿y dónde? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Hermanos, la voluntad de Dios está donde está la necesidad. Y entonces dice, versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Se imagina, hermanos? Así, esos son los ofrecimientos del mundo. Esos son. El primero, el más listo, el exitoso, el triunfador, el más ágil es el que se lleva el premio, es el que se lleva la bendición. Y ahí ellos estaban todos los necesitados esperando una oportunidad. Hermanos, ¿no es cierto que la gente del mundo, los que no conocen a Cristo, todos están esperando una oportunidad? Usted ha oído la gente: si me ganara la lotería. Hasta nosotros pensamos eso. Qué vergüenza, pero es cierto, ¿eh? Sí. Como si ya no nos hubiéramos ganado la lotería, hermanos. Como si ya no tuviéramos el premio mayor. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí? Entonces usted tiene el premio mayor, hermanos. Pero vivimos pensando como Juan Vainas y Chibolo, ¿verdad? En el tío rico que se murió, que era dueño de una embarcación. ¿Ustedes no vieron esa? Ay, qué gracia me hacen, hermanos.
Yo tengo que decirle a Ronald, mi hermano, que los vea ya, porque nosotros somos así, totalmente, nos encanta todo eso, de Lencho Salazar y todo. Mi hijo cuando estaba chiquillo se reía porque había un programa que era El Fogón de Doña Chimda, después La Pulpería, y él decía, en todo Costa Rica, solo usted está viendo ese programa. Se reía de mí porque yo era fans de Naín y también era fans de aquel, ¿cómo se llamaba aquel que vive en Acosta, que tenía un ojito, malo? Ay, de Acosta, de Rebe. Se me olvidó, pero era un personaje así tico, hermanos, y a nosotros nos encantaba eso. Pues estaba viendo yo eso con mi hijo, que nos gusta, de Juan Vainas y Chibolo. Allá en Punta Arenas, que un tío rico, dueño de una embarcación, les dejó una herencia. Y ellos creían que les había dejado barcos y que le había dejado todo. Y le dejó un barco así, como un tajador de barco, así. Un tajador en forma de barco. Pero todos andamos buscando la oportunidad. Una puerta de un trabajo que nos haga ricos. Un amigo que nos haga famosos. Hermanos, nosotros no necesitamos eso. Lo que el mundo necesita es a Cristo. Hay muchas personas que lo que les sobra es el dinero, pero no tienen la paz, el gozo y no tienen la salvación de su alma. No la tienen, y el evangelio de Jesucristo. Se trata de una necesidad que tiene todo ser humano en el espíritu y en el alma. Deje de ir detrás de las cosas que solo Dios le puede dar. Ya Jesucristo dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, nosotros vamos detrás de una felicidad ficticia. Y así como aquel ángel descendía de cuando en cuando y movía las aguas, y solo el más listo, solo el primero ganaba. Pero el Señor tiene una oportunidad para cada uno de nosotros. No es una oportunidad para el más listo. Es una oportunidad para cada uno de nosotros, para todo el que quiera venir a Él, para todo el que quiera acercarse a lo que Él tiene para nosotros, amados. Y entonces ahí dice en el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuánto tenía de estar enfermo? Hermanos, eso es una larga enfermedad. 38 años son muchos años. Es toda una vida. Pero dice que él estaba ahí 38 años de estar al lado del tanque de Betesda y no había pasado nada. Pero ¿sabe qué andaba haciendo Jesús? Jesús andaba buscando la necesidad. Nosotros andamos buscando la oportunidad y Él anda buscando la necesidad. Y Él fue ahí al estanque de Betesda a decir, voy a ver aquí cuál es el más desgraciado de todos estos. Voy a ver aquí cuál es el que le ha ido peor. Porque estar 38 años esperando son muchos, hermanos. Y entonces dice ahí en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué dice ahí, hermanos? Que Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Jesús sabía exactamente que él tenía mucho tiempo de estar ahí, hermanos. Jesús lo vio porque para Dios no hay casos perdidos. A veces nosotros decimos, es que tiene tantos años de ser así. Es que es una persona tan perdida. Hermanos, por Dios, esas son las especialidades de Jesús. Si el
diablo le ha dicho a usted que esa condición de su familiar, que esa condición de su hijo, que esa condición de su marido, que esa condición de su amigo, es que él siempre ha sido así, es que es tan malo que no tiene esperanza? Y nosotros decimos a veces, es que es muy católico, ¿verdad? Es que es testigo de Jehová, es que es ateo, es que es muy perdido, es que es narcotraficante, pero hermanos, al Señor eso más bien es lo que lo mueve. Para Dios no hay casos perdidos. Díganme en esta mañana, ¿cuántos de ustedes han pensado así de alguien? Es que mi hermana no tiene remedio. Es que mi papá nunca ha querido nada con Dios. Es que tiene no 38, tiene 70 años de ser así. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. La Biblia lo dice, no hay nada imposible para Dios. Ahora, hermanos, tal vez no es la situación de otro, tal vez es su propia situación. ¿Qué estaba pensando el paralítico ahí junto al estanque de Betesda? Pensando, ahora va a venir otra vez el ángel y otra vez va a mover estas aguas. De ahí tendría que estar metido en el estanque él, pero seguro no se lo permitían, para que cuando se movieran las aguas fuera el primero. Hermanos, no importa cuántos años, a Dios lo que lo mueve no es la necesidad. A Dios lo mueve la fe. Pero hay una verdad en este relato. Es que este paralítico no podía venir a Jesús. Ni siquiera podía meterse al estanque. Pero Jesús sí podía venir a donde estaba el paralítico. Y Él vino exactamente ahí para ayudarle a ese hombre. El Señor puede usarnos a usted y a mí para llegar a donde está la necesidad. Y el Señor le hace la pregunta más importante de todas. Y le dice, ¿quieres ser sano? Hermanos, dígame una cosa. ¿A usted no le parece, como dice un día de estos mi sobrina Estefanía decía, tengo que poner una frase que me caracterice? Y le digo yo, obvio, porque esa es una frase de ella, ¿verdad? Siempre dice, obvio. Digo yo, ay, sí es cierto, Katia, yo siempre digo obvio. Hermanos, obvio, si usted está enfermo y está en un hospital, es porque usted quiere ser sano, ¿verdad? Pero usted sabe que no todos los enfermos quieren ser sanos, y Jesús lo sabía. Porque hay muchas personas que la única manera que pueden llamar la atención y tener un poco de atención de sus seres queridos es a través de la enfermedad. Y hay muchas personas que no quieren ser sanas porque el bastón de su vida es la conmiseración. Y ellas sienten que si dicen me duele aquí, me duele allá, estoy mal, siempre, hermanos, usted sabe que al Señor no le gusta la conmiseración. Ahora el Señor me hablaba mientras adorábamos, porque yo pensaba en la iglesia, en las promesas de Dios y en las batallas y el Señor. Y hay momentos, hermanos, un día de estos alguien me comunicó que se iba a ir de la iglesia porque no cree en el ministerio de la mujer. Yo no me voy a conmiserar por eso. Yo tengo convicción de que si los hombres no hablan, las piedras hablarán. Tengo convicción de que el Señor le habló a Balaam a través de una mula. Y si yo puedo ser como la mula de Balaam, hermanos, y si el Señor me llamó a mí a predicar el evangelio de Jesucristo, de lo cual me tengo que sentir privilegiada, yo no me voy a poner a llorar y decir, hermanos, es que hay gente que no cree en el ministerio de la mujer. No, hermano, si usted está aquí, esté por convicción, porque yo le voy a decir una cosa, yo no estoy aquí por casualidad, yo estoy aquí por convicción. Fue Dios quien me puso aquí. Y fue el Señor quien quiso levantar caminando en libertad a través de una mujer. Y yo misma a veces digo, y Señor, ¿y qué? ¿Te estás vengando de mí o qué? Porque el ministerio te trae muchos amigos y también te trae muchos enemigos.
Hermanos, no hay un siervo de Dios, sea hombre o sea mujer, porque como dijo una vez un siervo de Dios, Dios no unge el sexo, unge el espíritu. ¿Me entiende? Lo que Dios unge es el espíritu. A Él no le importa. El libro de Gálatas dice, ya no hay griego, ni judío, varón, ni hembra. Dios usa a quien Él quiere. Ahora yo no me voy a comiserar ni voy a decir, hermano, no. Eso no, ese asunto no es conmigo, ¿me entiende? Porque yo creo en lo que Dios me ha dicho. Y más que creer en lo que Dios me ha dicho, creo en lo que he visto a Dios hacer en la vida de ustedes, hermanos. Porque mucha gente viene aquí a nuestra congregación y se asombra de ver el deseo de servir que tienen muchos, la adoración con pasión que tienen muchos, la apertura para buscar a Dios y servir a Dios. Hermanos, eso solo lo puede producir uno y es el Espíritu Santo. Eso no lo puede hacer hombre ni lo puede hacer mujer. Porque como dijo Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y a las mujeres siempre nos ha tocado bailar como con la más fea, ¿verdad? Como que los dolores de parto, como digo yo, que el libro de Génesis debería decir, parirás tus hijos con dolor y lavarás a mano. ¿Cuántas mujeres han lavado a mano, hermanos? Y ahora nadie lava a mano, todo el mundo tiene lavadora, pero viera qué lindo lavar mantillas a mano. Ay, las mantillas de Dani, Dios mío. A mano. ¿Cuántas tuvieron hijos chiquititos lavando a mano, hermanos? Y usted tenía que dejar aquella palanganada con agua de jabón para echar todo el mantillero para ver si el otro día le soltaba la mancha de caca. Sí. Y hermanos, y que además de todas las cosas que se quedaron para la mujer, que es que amamos profundamente, que como decía un hermano, las mujeres tenemos un corazón de pacto y de compromiso, y cuando nos comprometemos con una causa, nos comprometemos de verdad, hermanos. Y que además de todo eso, el Señor le diga, ahora usted va a trabajar en mi obra. Bendito sea el cielo, hermanos, y glorificado sea Dios. Usted no sabe ni cómo hace, pero le sale, ¿verdad, Rebe? Usted no sabe ni cómo hace, pero el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ahora, amados, para la gloria del Señor, yo he creído en el Evangelio de Jesucristo, y por la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pablo, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios está ahí para que cada uno tome de su gracia. Y algunos toman poquito, pero otros somos buchones y tomamos mucho de su gracia. Y podemos decir, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Por eso soy lo que soy. Ahora, amados, la gracia de Dios ha hecho que yo tenga un corazón sano, fuerte en Dios, no en mis propias fuerzas, y no recurra a la conmiseración. Y cuando el Señor me dice, Katia, ¿quieres ser sana? Claro que sí quiero ser sana. Pero el Señor le preguntó al paralítico de Betesda, ¿quiere ser sano? Porque estar enfermo no quiere decir que usted quiera ser sano. Porque muchos quieren permanecer enfermos. Porque muchos tienen su identidad en su enfermedad. Y como dice Janet, hasta dicen, es que mi enfermedad, ninguna enfermedad suya. No, esa no es mi enfermedad. Mejor prefiero decir mi sanador. Y no quiere decir que no nos vamos a enfermar, amados, sino que tenemos confianza en las palabras del Señor. Y el Señor le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta más importante. Pero vean la respuesta de él, me conmueve, y seguro al Señor más. El Señor, desde que llegó al estanque de Betesda, sabía a qué iba a ir. ¿Sabe por quién iba el Señor al estanque de Betesda? Por el más necesitado. Dígalo conmigo, por el más necesitado. Dígalo conmigo, amado, por el más necesitado.
Usted puede ser hoy el más necesitado. Y puede decir, tengo 38 años de estar en esta condición. Tengo toda la vida de estar en esta situación. Pero por ustedes que vino el Señor. Y entonces dice ahí, el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hermanos, ¿sabe qué le pasaba a este hombre? No contaba con nadie. Tal vez usted se sienta así. Tal vez usted no tiene 38 años de estar ahí tirado, pero usted dice, es que yo no cuento con nadie. Hermano, pero el Señor ha descendido al estanque para decirle, ¿quiere ser sano? Cuente conmigo. Ahora, amados, yo le voy a decir, nuestra mente humana es tan astuta, tan mundana, que nosotros siempre con nuestra mente andamos viendo a ver de dónde nos agarramos. Y queremos encontrar a alguien, un hombre o una mujer o alguien que sea tan importante, tan poderoso como para que le agregue algún valor a nuestra vida. Hermanos, pero el único que verdaderamente nos va a dar la oportunidad de nuestra vida, el único que verdaderamente nos puede abrir puertas o cerrar puertas, cambiar nuestro futuro, cambiar nuestra condición, se llama Jesucristo, y Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Yo no sé si aquí en esta mañana hay personas con necesidades profundas, económicas, con necesidades de trabajo. Pero hermano, el ministerio de Cristo es abrirle puertas de bendición a usted. Es anunciarle buenas nuevas a los pobres. Y este hombre le dice al Señor ahí en el versículo 7, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Está diciendo, no tengo ayuda, no cuento con nadie, otros me aventajan. Y también está diciendo, otros están menos enfermos que yo. Y como están menos enfermos, aunque yo soy el más enfermo y deberían de venir ellos y meterme al estanque, como están menos enfermos, corren más rápido, se meten al agua, y la única oportunidad que tengo yo, ellos me la quitan. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Cuántos se identifican? ¿Cuántos han sentido ese? Otros están menos graves que yo y por eso les va mejor. Corren más a prisa que yo. Llegan al estanque antes que llegue yo. Y entonces el Señor le dice en el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este es, Señor, perdóname lo que voy a decir de ti. Este es el Jesús bandido que lo mete a uno en problemas, que lo sana, pero le da unas órdenes que lo van a meter en problemas, en controversias. Porque Jesús le podía decir solo, levántate y vete para tu casa. Jesús sabía qué día era sábado. Sabía que no se podía cargar nada en el día sábado, porque ahí estaban aquellos grupitos que yo les hablé ahora al principio, que andaban detrás de él solo para cazarlo. Pero él le dice, no solo levántate, sino ahora levántese, haga algo incorrecto y váyase para la casa. Eso fue lo que él estaba diciendo. Le da una orden fuera de orden. Era día de reposo. Señor, ¿por qué no le dijiste a ese pobre enfermo que tenía 38 años de infelicidad? Párese, váyase como el de la Puerta de la Hermosa, andando, brincando y alabando a Dios. Olvídese de esa cama hedionda que tiene ahí 38 años. ¿Para qué quiere esa cochinada? Hermano, si usted tiene 38 años de estar acostado en esa cochinada de cama hedionda, ¿para qué quiere que la recoja?
¿Usted entiende al Jesús de la Biblia? ¿O le gusta más el Jesús que predica la religión? Así. Levántese de ahí, tome ese lecho y váyase para la casa. Y aquel de lo más obediente, yo no sé, pero yo me hubiera levantado en carrera feliz de la vida y digo, no, Señor, yo no ocupo esa cochina de cama, no la quiero ni ver nunca más, esa cama. Hermanos, es que sabe una cosa, es que el Señor no quiere que a usted se le olvide de dónde lo levantó. No quiere que se le olvide de dónde lo levantó. No quiere. Vaya con esa camita, vaya, llévela ahí, para que se acuerde de dónde lo levanté yo. Para que no se le olvide quién fue que le hizo el milagro. ¿Sabe qué era esa cama, hermanos? Esa cama era el testimonio. Pero ¿sabe qué queremos hacer nosotros con la cama? Un hueco, enterrarla. Que nadie sepa que fui aquel enfermo que estuve ahí desgraciado 38 años. Pero él le dice, levántese, coja esa cama y váyase. Pero esa cama le iba a ocasionar problemas a este hombre, porque dice ahí en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado. Qué glorioso, ¿verdad, hermanos? Usted sabe, ¿después de cuántos años? 38. Diga conmigo, toda una vida. Hermano, hoy Dios puede hacerle un milagro a usted. Hoy puede hacérselo a usted. Quizás usted no puede ni caminar hacia Jesús, pero Jesús está caminando hacia usted. Y entonces le dice, al instante ese hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, muy obediente. Y dice ahí, y era día de reposo aquel día. Ahora sí, a veces Dios te dice cosas fuera de orden. Cuando has tenido un encuentro con tu sanador, puede que Él venga, te sane y te diga cosas que no calzan y la gente no las comprenda. Y vea lo que sigue diciendo. Dice el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, los que nunca se dieron cuenta que Él existía, los que nunca estuvieron a la par del estanque de Betesda diciendo, vamos a ver, nosotros somos judíos, somos fariseos, somos escribas, somos saduceos, lo que sea, vamos a estar cerca del estanque de Betesda, a ver a quién le ayudamos. Quizás haya ahí un paralítico que cuando muevan las aguas necesite, como aquel paralítico, 4 amigos que lo lleven y lo tiren al estanque, aunque sea tirado. Pero aquellos que nunca estuvieron cerca de Él cuando estaba en su condición de sufrimiento, de dolor, de parálisis, ahora aparecen. ¿No les parece conocido eso? Cualquier parecido con la vida suya es mera coincidencia. Porque quizás cuando estabas ahí postrado nadie te extendió la mano, no contabas con nadie, pero ahora que el Señor te levanta, entonces sí hay gente diciendo, pero dicen que ese muchacho siempre sigue de vez en cuando en lo mismo, pero ahí anda esa camilla de onda para arriba, para abajo. Y entonces aquellos que nunca se habían aparecido, le dijeron a aquel que había sido sanado, le dijeron, no te es lícito. ¿A qué se les parece eso, hermanos? Aparecen los que antes Él no les importó, los que no les importó la condición, aparecen ahora para hablarte de reglas. Nunca evangelizaron a nadie, nunca se ganaron a nadie, nunca le tendieron la mano al caído, pero ahora que se congrega aquí, entonces todo el mundo sabe cómo debería comportarse. Ahora todo el mundo dice, es día de reposo. Nadie te ha dicho que eso no es lícito. No es lícito esto, no es lícito lo otro, no es lícito aquello. Pero él lo único que dice, ay, no sé, el que me sanó me dijo que levantara mi lecho y me lo llevara, yo solo obedecí. Estaba tan contento. Ustedes se imaginan la condición de ese hombre, hermanos,
¿Qué iba a estarse cuestionando él las palabras del que lo sanó? ¿Qué iba a estarse cuestionando? Ni se acordaba que era día de reposo. Seguro, para él todos los días eran iguales, hermanos, ahí junto al estanque de Betesda. Y entonces él les dice, él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Hermanos, usted viva con lo que Dios le ha dicho. Mucha gente le va a querer venir a decir que es lícito y que no es lícito, pero es que seguramente hay un día de su vida o un trayecto de su vida donde usted tiene que andar con esa camilla solo para provocar lo que hay verdaderamente en los corazones y para que a usted no se le olvide de dónde lo sacó el Señor. Y entonces dice, entonces le preguntaron, versículo 12, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Hermanos, no les importaba quién era el que lo había sanado. No les importaba eso. Nada más les estaba importando que él había quebrantado una regla. Esa es la diferencia de un Cristo vivo, del Evangelio de Jesucristo. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué a veces te gustan tanto las controversias? ¿Por qué? ¿Por qué a veces haces cosas que nos traen controversias? No es lícito esto, no es lícito el otro, pero estoy segura que Jesús con toda la intención le dijo, no solo se levanta de aquí, llévese esa camilla. Y en el pueblo de Israel, ver a alguien cargando una camilla un día de reposo, ¿se imagina lo que significaba eso, hermanos? Es que ellos guardaban la ley, es que el día de reposo para ellos era muy sagrado, era más importante que las personas. Pero el Señor lo que nos quiere enseñar es que son más importantes las personas que las reglas. Y entonces el Señor le dice que tome la camilla. Y este hombre, si la camilla hubiera sido portátil, ¿verdad, hermanos? Más moderna, que la cierra, que la hace chiquitica, que se la echa en la bolsa, no sé. Pero ¿de qué tamaño creen ustedes que era la camilla? Una camilla rústica, seguro un tablón ahí con un pedazo de gangoche pegado. Era seguro algo. Y dice, hagan esa camilla, levántese y váyase. Y va aquel así, feliz. Ya no estoy paralítico, ya no tengo parálisis, ya no estoy enfermo. Nadie me ayudó a meterme en el estanque, pero vino uno que no necesitaba el estanque. Vino la oportunidad que yo necesitaba. Y aquí voy con esta camilla porque él me dijo que la llevara. Y toda la intención de Jesús, toda la intención era provocar problemas. ¿Entiende, hermano? Usted está entendiendo que el Evangelio es así, hermanos, que el Señor hace cosas, que Él obra en maneras que no podemos entender y que Él no siempre va a hacer las cosas conforme a usted le parece que sean. No siempre las va a hacer de la manera, entre comillas, correcta, porque ellos dijeron, no es lícito. La religión siempre va a andar diciéndote más lo que es lícito y lo que no es lícito que interesarse en cómo te sientes, en cuál es tu vida. Pero Jesús, hermanos, vino para identificarse con la persona. ¿Usted cree que Jesús quiere salvar a los pecadores, a las prostitutas y a los borrachos? Porque Él dice, uy, qué asco, qué horror. Ya Él pagó por el pecado. Él quiere salvarlos de eso, porque el pecado daña. El interés es en la persona, no en las leyes ni en las reglas. A Él le interesa más cómo se sienta la persona que lo que es lícito o no es lícito, hermanos. Y entonces ahí dice,
en el versículo, ¿dónde vamos? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, él no sabía ni quién era Jesús, solo que lo sanó. Y en el versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo. Vea qué belleza. ¿Para dónde cogió el paralítico? Para el templo cogió, hermanos. Es que cuando el Señor te sana, nadie te obliga. Quieres ir por tus propios pies a buscar la voluntad de Dios. Se lo encontró en el templo, dice. Y le dijo, mira, has sido sanado. Vea qué lindo como el Señor se detuvo a conversar con él. Has sido sanado, le dice el Señor. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo que ese hombre tenía eran las consecuencias del pecado. Y como nos lo dijo ahora Alejandro, que me bendijo tanto esa apertura del culto, hermanos, cuando usted conoce la gracia de Dios, no quiere seguir pecando. Es imposible cuando usted disfruta de la gracia de Dios. Ahora Jesús no le sacó la lista, él nada más le hizo una advertencia. Ha sido sanado. ¿Cuántos han sido sanados? Y le dice, no peques más para que no te sobrevenga alguna cosa peor. Él lo que estaba interesado era en que el paralítico no volviera a padecer las cosas que antes padeció. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Qué hizo el paralítico? Fue y dio testimonio. Le dijo, vengan para enseñarle. ¿Quién fue que me sanó? Aquel que está allá. Ese fue el que me sanó. Ese fue el que me dijo, llévese su camita en el día de reposo. Y también me está diciendo, no peque más para que no le sobrevenga otra cosa peor. Cuando Cristo ha hecho la obra en nosotros, hermanos, nosotros vamos y testificamos y le decimos a la gente lo que Él ha hecho por nuestra vida. Dice, versículo 16, vea qué claro que está aquí, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Hermanos, usted sabe quién era Jesús, el Hijo de Dios. Los judíos nacieron de Él, pero ellos lo perseguían a Él. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Y que nada más lo perseguían? No, que dice, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hermanos, parece que Jesús se proponía y decía, hoy es día de reposo. Voy a ir al templo a hacer travesuras, hermanos. Y llegaba al templo donde estaban todos a hacer travesuras. Decía, venga usted con esa mano seca, extienda su mano. Decía, es día de reposo, decían todos los judíos. Es día de reposo, usted no puede sanar en el día de reposo. ¿Sabe? El Señor lo que quería enseñarnos es que ellos se ocupaban de las reglas y no de las personas. Pero el Señor se ocupa de las personas y no de las reglas. ¿Cuántos paralíticos pueden haber aquí? ¿Cuántas personas enfermas? Y nosotros podríamos estar entre el grupo que dicen, no es lícito, no es lícito. O entre el grupo que dice, usted es paralítico. Vamos a ponernos de acuerdo 4 para ver cómo lo agarramos y cómo se lo traemos a Jesús. Es muy diferente. Jesús parece que siempre quería causar esas controversias para enseñarles. Lo que ustedes creen que es importante para mí no es tan importante. Y como Él dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Él es el Señor de las reglas, Él es el Señor de la palabra, Él es el Señor de los mandamientos, pero Él sabe que los paralíticos necesitan, ya sea que Él venga a ellos o que otros 4 se lo traigan a Él, porque los paralíticos por sí solos no pueden hacer nada. Y las reglas no pueden hacer nada por los paralíticos.
Absolutamente nada. Dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, vea lo que le dijo Jesús, me hace mucha gracia Jesús, ese es mi Jesús. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Que en el día de reposo Dios trabaja y Él también trabaja, como diciendo, nosotros no tenemos libre, trabajamos siempre, porque Él sabía, hermanos, que ante la necesidad no hay reglas que prevalezcan. Usted sabe lo que es ponerse a la par de una persona y compadecerse de ella. Hermanos, es que es tan fácil juzgar. Es que si hay algo que quiere el Señor es que nosotros dejemos de juzgar. Yo he tenido personas aquí en la iglesia que después de 10 años de tenerlas aquí, el Señor las ha sanado. Hasta después de 10 años. Las reglas las hubieran tirado afuera, pero el amor y la compasión no. Y las he visto convertirse en personas, siervos y siervas de Dios, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Yo les contaba el martes de un día de estos que me pasó algo tan chistoso que todavía no nos dejamos de reír, Ceci y yo, de un hombre que llegó allá desde el barrio a decir que a él le hacía antes ahí a don Iván, el del bazar el suyo, el jardín de la casa misionera, y que si yo le podía dar ese trabajo. Yo le dije, vea, es que en la casa misionera hay un comité que hace ese jardín. Ay, dice, viera qué mal que he estado, es que está muy mal todo lo económico. Hermanos, él fue un indigente, él fue un alcohólico y se restauró. La vida de él estaba perdida, estaba ya para la tumba, y Dios lo sacó del alcoholismo hace varios años y se reformó. Y yo le dije, bueno, la casa misionera no, pero si quiere venga a hacerme mi jardín. Vieran, hermanos, el recuento de los daños. Llegó con una máquina, la prendió y se voló las hortensias, se voló las flores, arrancó todo, me dejó el zacatito verde en puros empeñones de tierra. Bueno, aquello es un desastre. Y cuando yo vi las hortensias tan amadas, tenía todos estos meses de estarlas abonando, poniéndoles boñiga, moviéndoles la tierra. Me habían echado unos ramos así, hermanos. Cuando veo en el montón los ramos, yo digo, no me puedo quedar callada, Señor, tampoco lo puedo maltratar. Le digo, ay, me arrancaste las hortensias. Él no me dijo nada, pero vean, hermanos, se volvía para allá y con el palo de la cortadora me botaba las suculentas. ¡Pum! Quebradas las macetas en el suelo, ¿verdad, Ceci? No estoy mintiendo. Se volvía para allá, le daba las canastas de flores y las dejaba así. Puso la máquina en el suelo y me quebró la botella que tenía una botella especial para echarle agua a las suculentas. Estaba tan atarantado que por juntar algo botaba otra cosa. Ay, hermanos, ¿qué creen ustedes que era para mí más importante? Las suculentas, que ese muchacho, que ese señor, hermanos. ¿Sabe? Yo solo pensaba que tanta torpeza tenía que ver con temores, con rechazo, con todo el rechazo que recogió en la calle cuando era un indigente. Yo solo podía pensar en su necesidad, y después de eso, en vez de pagarle, yo tenía que cobrarle. ¿Me entienden, hermanos? Porque me quebró la botella, 2 macetas, se voló las hortensias. Todo eso era yo no sé cuánta plata. Y yo le pagué bien pagado. Porque cuando le dije cuánto es, él mismo dijo, deme lo que usted quiera, con las tortas que me he jalado, deme lo que usted quiera. Hermanos, yo me quedé con el corazón en la mano por ese hombre, ¿me entiende?
Él necesita algo más que las reglas. Él necesita el amor de Dios. Las cosas materiales son solo eso, cosas materiales. Y dice Ceci que desde ese día todos los días llega a buscarme, pero no me encuentra. No he topado con la suerte que me encuentre, hermanos. Pero usted entiende la diferencia que hace Cristo. Seguramente ellos, los que le dijeron a aquel hombre, no es lícito que lleves esa cama hoy. Nunca se fueron a dar una vuelta por el estanque de Betesda porque decía, ahí solo hay pecadores, que la enfermedad es la que los tiene así, el pecado es lo que los tiene así. Ahora, hermanos, yo le digo en esta mañana, ve a su hermano que está a la par. Tal vez no está tan sano como usted quiere. Tal vez usted podría decirle todas las cosas que está haciendo que no son lícitas. Pero lo único que Jesús ve es la necesidad. Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Cuando yo veo las personas que Dios nos ha traído, los testimonios aquí, me doy por satisfecha. Digo, gracias, Señor. Tal vez si hubiéramos hablado de reglas, estas personas no se hubieran quedado hasta que las aguas se movieran, no, sino hasta que el Señor viniera y les dijera, ¿quieres ser sano? Aquí estoy para sanarte. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Y dice ahí, versículo 18, por eso los judíos aún más, porque tras de que debe cobra, tras de que le dice que se pasee con la camilla para provocarlos a ellos, dice, mi padre trabaja en el día de reposo y yo también trabajo. Porque sabe que para el Señor no hay día de reposo cuando hay una necesidad. No hay día de reposo cuando hay un paralítico que lo necesita. No hay día de reposo cuando hay un alma necesitada. Para Él lo importante es por lo que Él vino, por las almas. Y entonces dice, y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Póngase de pie en esta mañana.